Gracias, Señor. Muy bien, podemos sentarnos y damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que podemos pasar como iglesia cada día que estamos ante la presencia del Señor, cada culto. Usted no se tiene que acostumbrar, porque siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que Dios tiene preparado. Nosotros continuamente estamos diciendo que el jueves es día de ¿qué? Bueno, ¿y qué es trabajo? ¿Trabajo de qué? ¿Y qué es trabajo espiritual? Nosotros vieron que a veces tenemos cliché, ¿no es cierto? Y los repetimos. Yo me acuerdo cuando estábamos en Mar del Plata, yo tenía un grupo de jóvenes, y en el grupo de jóvenes había un muchacho que era un metal que se había convertido, todo tatuado, tenía cadenas por todos lados, ¿no? Y no entendía nada. Y de repente, cuando orábamos, mandaba cada cosa que... Y en un momento estamos orando y él agarra, dice, le damos gloria al Cordero Inmolado. Al Cordero Inmolado. Y cuando terminamos le digo, Cristian, ¿vos tenés idea de lo que es el Cordero Inmolado? No, dice, ni noción, ¿no? Y a veces nosotros repetimos o abrazamos clichés sin entender el verdadero sentido. ¿Sabe cuál es el trabajo espiritual por el cual nosotros nos juntamos el día jueves? Que la vida que ya fue puesta por Cristo en usted se renueve de manera continua. Esto no es algo que nosotros lo tenemos y lo podemos poner a un costadito y lo sacamos. Esto es algo que continuamente tiene que estar presente en cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros en nuestro diario andar nos estamos empapando continuamente de este mundo, de nuestra carne y de todo ataque que el enemigo arroja sobre su iglesia para postergar el propósito de Dios. Y la victoria que usted tiene sobre el enemigo, sobre usted mismo y sobre este mundo es la vida de Cristo, no es la religión. No es la costumbre, no es la forma, es la vida. Yo a veces me cuesta entender por qué razón la gente se siente mal y deja de venir a la iglesia. Estoy bajoneado y no vengo. A mí me toca dirigir una actividad paralela a la iglesia, que es entrenar personas, y ¿sabe lo que me dice la persona? Estoy bajoneado, me voy a entrenar. No me siento muy bien, me voy a entrenar, me cayó mal el asado del domingo, voy a trabajar, voy a entrenar el doble para bajar las calorías. Y en la iglesia es lo contrario, me siento mal, no voy. Y a veces me cuesta entenderlo. El trabajo espiritual tiene que ver con la renovación de la vida de Cristo. Si no, todo se endurece, iglesia. Usted se queda con una cáscara y pierde lo más importante. Y la cáscara no lo conforma ni a usted ni a nadie. La cáscara, con esa cáscara de religión, usted no puede pelear una batalla espiritual. Con esa cáscara de religión, usted no puede convencer a nadie porque ni siquiera usted lo convence. Pero cuando nosotros decimos trabajar, estamos abriendo nuestro corazón para que el cuerpo de Cristo sea edificado a través de su palabra y su palabra pueda penetrar en nuestra vida, no diciendo lo que Dios me va a dar de bueno a mí, sino corriendo cualquier obstáculo que esté deteniendo el fluir de la vida de Cristo en nosotros. Ese es el trabajo. Cada jueves, cada sábado, nosotros estamos trabajando juntos como cuerpo para que la vida de Cristo fluya en nosotros. Por eso decimos, el día jueves es día de trabajo. ¿Qué hacemos el día jueves? Ayunamos. ¿Qué es ayunar? No es dejar de comer, es dar un paso más, es buscar más, es renovarnos en Él. Estamos en un combate, vos estás en un combate. Y lo peor que nos puede pasar en ese combate no es estar luchando y estar pasando ese momento de aflicción, de tensión. Lo peor que nos puede pasar en ese combate es dormirnos, es no darnos cuenta, es dejarnos vencer.
Estamos en medio de un combate espiritual que lo que va a prevalecer sobre toda obra del enemigo es la vida de Cristo en nosotros. Amén. Bueno, falta muy poquito, iglesia, para irnos para África. Yo ahí en las vacaciones me cayó la ficha de que falta menos de un mes y yo me voy evadiendo, porque cuando pienso que falta un mes es una cuenta regresiva y que no te alcanzan los días para todo lo que hay que hacer. Y bueno, pero cayó la ficha y ahora hay que empezar a correr, ¿no es cierto? Así que bueno, pedimos como siempre la oración de cada uno de ustedes. El desafío que tenemos, iglesia, en África es grande. Vamos a trabajar, vamos a buscar el fortalecimiento de la iglesia, el desarrollo de los jóvenes, algo que es imposible, no se puede. Literalmente, a ojos humanos, no se puede. Pero solamente el entender que Dios lo quiere hacer es más que suficiente. Nunca se pudo, tampoco se puede ahora, pero si Dios lo quiere hacer, nada es imposible para Él. Y ese es el desafío en el que estamos todos metidos como iglesia. Amén. Bueno, en esta noche yo quiero hablar de un tema y quiero preguntarle a ver si alguno de ustedes alguna vez tuvo malos pensamientos. ¿No? Bueno, ya me estaba asustando. Vamos a hablar de malos pensamientos, o sea, no de malos pensamientos, sobre malos pensamientos. Y es importante que podamos hablar de este tema, porque por ahí si nosotros decimos malos pensamientos, puede ser algo que aparente ser sencillo, ¿no es cierto? Un mal pensamiento no es simplemente pensar, valga la redundancia, mal acerca de alguien. Un mal pensamiento, aparte de eso, tiene que ver con un montón de cosas que pienso y tal vez no hago, tal vez me evado, tal vez lo pienso de manera indirecta, pensamientos de pereza, pensamientos de flojera, pensamientos de pecado, pensamientos de incredulidad. Hay un montón de gama de pensamientos que vienen a nuestra vida. Y es importante que nosotros podamos entender la importancia de los malos pensamientos. ¿Por qué razón? Nuestro enemigo, desde que fue despojado de su lugar, tuvo en mente algo que no es simplemente secundario. Él quiso desarrollar un complot contra el Altísimo que tenía que ver con un sistema en el cual vivimos. Nosotros vivimos no en el mundo, vivimos en la tierra. El mundo representa un sistema formado por el hombre caído, al cual el enemigo desde un principio pensó en formarlo, desarrollarlo como el mundo, para algún día despojar a Dios de su reino. Pero ¿cómo empieza esto? Esto empieza simplemente con un mal pensamiento. Ese proyecto tremendo, grande que el enemigo tenía para su propia gloria, lo inicia de una forma estratégica. Él entiende que si logra colocar en el primer hombre, en la primera mujer, un mal pensamiento, y ese mal pensamiento se establece en su vida, él puede progresar en el propósito que determinó. De la misma manera, él entiende que si logra afirmar un mal pensamiento en la vida de un hijo de Dios, él avanza hacia su propósito de desviarlo del plan de Dios para su vida. Simplemente un mal pensamiento, porque un mal pensamiento no es algo esporádico, no es algo casual, es algo que viene y que si yo decido detenerme, va a determinar un rumbo en mi vida. Un mal pensamiento abrazado no es simplemente lo acepté y sigue todo igual. No, determina un rumbo. Es como cuando vos vas en un camino y hay un desvío. Si vos abrazás ese desvío, seguís para un camino completamente contrario. El mal pensamiento que uno abraza sobre la vida de uno va a determinar cómo uno se va a mover en el futuro.
No es algo que hizo y que después no lo va a hacer más. Lo va a seguir haciendo porque ya lo incorporó en su vida. Pero ¿qué es un mal pensamiento? Bueno, yo quiero que a partir de lo que hoy vayamos a aprender, entendamos el significado, entendamos la responsabilidad nuestra y las consecuencias de un mal pensamiento y también la manera de podernos cuidar al respecto. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios en Santiago 1, 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta ahí la palabra de Dios. Esto nos habla un poquitito del origen o dónde inicia en el hombre los malos pensamientos. A lo largo de mis años como cristiano, como pastor, realmente me ha sorprendido cómo personas que parecían con una vida espiritual prometedora se terminaron convirtiendo en algo completamente distinto a cómo iniciaron. Conocí a un muchacho amigo evangelista que Dios lo utilizaba con milagros tremendos y hace poquito tiempo me entero que un amigo lo fue a visitar y él dijo: ¿sabés que yo ya no sé ni en lo que creo? Fumando, apartado completamente del Señor, en lo peor del mundo. Y uno se pone a pensar cómo puede ser que desde acá alguien vaya hasta allá. Bueno, la palabra de Dios también me dice, David se convirtió en algo que jamás en la vida él pensó que se podía convertir. Vos pensás que él está perdonando la vida a Saúl en la cueva y luego está traicionando a un hombre fiel a él porque quiere estar con su esposa y lo manda directamente a la muerte. Mientras Saúl lo perseguía, se escapa, deja todo y se termina convirtiendo en alguien que va a pelear contra el pueblo de Dios, en un hombre de Dios. ¿Cómo vos podés hacer eso? ¿Cómo se te cruza un mal pensamiento? Mientras él caminaba y vio, pensó, y donde pensó aceptó, y donde aceptó se convirtió en lo que nunca se imaginó que se podría convertir. Salomón pidiéndole sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo, convirtiéndose en un tirano de su pueblo, de un sabio a un necio. Judas, un discípulo al lado del Señor, convirtiéndose en quien lo iba a entregar, en un traicionero. ¿Cómo alguien pasa de acá a acá? Un pensamiento que consideré, un pensamiento que acepté, un pensamiento que nunca enfrenté, que conviví con él. Iglesia, ¿con cuántos pensamientos a veces convivimos? ¿Cuántas veces partimos nuestro corazón con dos pensamientos en nosotros y pensamos que es algo inofensivo? Déjame decirte que si estás viviendo con dos pensamientos en tu corazón, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de presentarlo delante del Señor antes de cosechar la consecuencia de ese mal pensamiento y que el quebrantamiento sea el que te lleve a ese lugar. No podemos vivir con un corazón partido, porque un corazón partido nos va a llevar al deterioro espiritual, al deterioro de la vida de Cristo en nosotros. Y no digo amar al mundo, no digo cosas que están adentro nuestro y no las confesamos. Cosas que son grietas, que amenazan ruina en nuestras paredes, no están confesadas delante del Señor. Y seguimos avanzando porque pensamos que esas cosas se pasaron, esas cosas el Señor no le presta atención, pero hasta que eso no se resuelva, no se va a poder seguir avanzando. Y eso te va a llevar al deterioro. Porque es un área en la cual el enemigo utiliza y cuando él quiere siembra desánimo, siembra lo que él quiere sembrar, porque es un área en la que vos le diste autoridad al enemigo. Un mal pensamiento.
Pero vamos a definir un poquito qué es un mal pensamiento. El mal pensamiento es una idea contraria a la verdad de Dios. No tiene que ser necesariamente algo malo contra alguien. Es una idea, porque es una idea contraria a la verdad de Dios. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos de los siglos. Esa idea contraria a la verdad es contraria a la persona de Dios. La palabra de Dios no es que simplemente Dios dice lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer. Dios se expresa a partir de su palabra. La palabra revela el carácter divino, revela el atributo divino, no es el mandamiento de algo independiente a lo que Dios es. La palabra es Cristo, la palabra es Dios, es su carácter. Una idea contraria es un mal pensamiento. ¿Lo llegamos a entender? Una idea contraria es contraria a la voluntad, a lo que esa persona quiere hacer. Muchas veces un mal pensamiento es mi buena voluntad independiente. Muchas veces un mal pensamiento es lo que yo considero que hay que hacer, independiente a lo que Dios me está marcando que Él quiere hacer. Como no cierra en mi criterio, entonces no le presto atención, no es un mal pensamiento. Me lleva a vivir ajeno a la realidad espiritual. Vivimos en un plano físico y simultáneamente en un plano espiritual. El plano físico, querida iglesia, se destruye en el tiempo del Señor y el plano espiritual es el que trasciende por la eternidad. Hoy el plano físico es el que aparenta ser el más fuerte. Sin embargo, el más fuerte y duradero es el plano espiritual. Por no ser conscientes de esta realidad, vivimos lo espiritual como algo secundario, como lo dijimos al principio. Malos pensamientos nos llevan a vivir lo real como algo ilusorio o como algo secundario. Un mal pensamiento, como dije en un principio, divide mi corazón. Realmente es mi deseo, querida iglesia, que el día de hoy, si alguno de nosotros entendemos que hay un mal pensamiento que está presente en nuestro corazón, un mal pensamiento para con Dios, un mal pensamiento para con mi semejante, un mal pensamiento para con la iglesia, un mal pensamiento para lo que sea, hoy es el día de resolverlo. Hoy es el tiempo para poder decir, Señor, yo esto no lo quiero en mi vida, yo no quiero nada que no tenga que ver contigo. A veces nos engañamos a tal punto que seguimos avanzando con eso adentro nuestro. La palabra es clara, ¿qué me dice? Si alguno tiene un problema con su hermano, ¿qué tiene que hacer? Resolverlo. Si no perdono a mi hermano, no lo resuelvo, no tengo resuelta mi cuenta delante de Dios. Es así, no hay vuelta, por más que yo lo quiera creer de otra manera. Es así, no hay vuelta. Lo tengo que resolver, porque si no mi vida espiritual se estanca. ¿Y qué pasa cuando la vida espiritual se estanca? Comienza a ir para atrás. Y cuando va para atrás, no solamente se hace daño usted, hace daño al resto del cuerpo. Porque comienza a hablar lo que no tiene que hablar, comienza a hablar del uno, del otro, comienza a ver las falencias desde una manera que antes no las veía, comienza a hacer daño en el cuerpo. Todo esto tiene que ver con un mal pensamiento. Nace de nuestra naturaleza y también es sugerido por el enemigo. Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el origen del mal pensamiento? Nuestra naturaleza caída genera malos pensamientos. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar mi naturaleza a la ley de Dios y tampoco quiere hacerlo. Entonces, lo que va a generar mi naturaleza frente a Dios son malos pensamientos. Si Dios responde a mis expectativas, los pensamientos van a ser buenos. Pero si Dios hace algo que no está dentro de lo que yo considero, mis pensamientos para con Él van a ser pensamientos malos de incredulidad. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios,
fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, la blasfemia. Y otra raíz y otro origen son las sugerencias del enemigo, o sea que surgen de nuestra naturaleza caída. Tu naturaleza es una máquina de largar malos pensamientos, porque es independiente a la naturaleza de Dios. Y el enemigo aprovecha tu naturaleza y aparte de tu naturaleza aprovecha también los momentos de dificultad para lanzar dardos de fuego, para sugerir, para tentar de manera de que vos te separes definitivamente de tu dependencia de Cristo. Entonces, nace de mi propia concupiscencia, de mi propia naturaleza caída, y el enemigo también continuamente bombardea la mente de cada uno de sus hijos, pero cuidado, él no puede manejarte, él sugiere, él dispara, sos vos el que lo toma. Primera de Tesalonicenses 3, Pablo dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Estamos en un conflicto continuo y si nosotros nos dormimos, iglesia, esos malos pensamientos pasan a ser parte de nuestro diario andar, pasa a ser parte de lo que nosotros hacemos. Si nos dormimos, esos pensamientos entran. Fuimos llamados a vigilancia, fuimos llamados a estar despiertos frente a los embates del enemigo. Si nosotros estamos distraídos, si nosotros estamos dormidos, indirectamente, ya sea por incredulidad o por pereza, aceptamos esos malos pensamientos y los hacemos parte nuestra. Es un proceso que comienza en la consideración, pasa por la incredulidad y termina en la rebelión. Consideración, incredulidad y rebelión. Lo considero. ¿Qué quiere decir? Me detengo un poquito y converso con el pensamiento. Si ese pensamiento entra sobre mi vida, automáticamente lo estoy aceptando. Y la expresión de ese pensamiento aceptado va a ser la rebelión contra Dios. Mi comportamiento va a ser completamente paralelo a los planes de Dios. Ese es el proceso. Ese es el proceso que ocurrió en el primer Adán. Ese es el proceso que acontece en nuestra vida, pero gracias a Dios fue el proceso que detuvo Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo jamás consideró absolutamente ningún pensamiento que el enemigo haya soltado sobre él. En el momento de la tentación, él contestó, escrito está. No dialogó con el enemigo ni se puso a darle una razón. Simplemente contestó con la palabra correcta y sacó absolutamente toda forma de diálogo con él. Él declara de manera categórica, ahí viene el príncipe de este mundo con el cual yo no tengo nada que ver. No puedo hablar, no voy a charlar con él porque no tengo nada que ver. Esa tiene que ser nuestra actitud. Con su amigo, con su discípulo, cuando ve que el enemigo está usando la vida de él, dice directamente, mira, no le dice, cuidado Pedro, mira que no, apártate de mí, Satanás. Él es completamente categórico a la hora de ver al enemigo queriendo tratar de instalar algún pensamiento, él no considera en ningún momento, él lo rechaza de plano. Y esa tiene que ser la actitud nuestra. Cada vez que viene un pensamiento, cada vez que el enemigo trae algo sobre nuestra vida, si estás despierto lo vas a discernir. Ahora, ¿y cómo estoy despierto? Bueno, una vez yo conté un poquito cómo se entrenaba a veces a las personas del banco, ¿no? Que se les hace contar en dólares, se les hace contar $1.000.000, ¿no es cierto? Pum, pum, o $100.000, no sé cuánto, pero un montón. Todos dólares verdaderos y entre los dólares verdaderos le meten un dólar falso. El contacto continuo con lo verdadero hace que ni bien esté lo falso presente, salte. En nuestra vida es lo mismo. Tu contacto comprometido y continuo con la verdad hace que cuando viene ese pensamiento que no tiene nada que ver con Dios, inmediatamente vos puedas discernirlo. Si yo estoy dormido, si mi corazón está dividido, si estoy un poquito acá y un poquito allá, ¿qué pasa? Va a venir ese pensamiento y va a pasar. Yo no me voy a dar cuenta. Y va a pasar el dólar falso. ¿Entendemos?
Muy bien. Algunos malos pensamientos comunes en nosotros son la duda razonable. ¿Qué quiere decir? Cuando sustituyo la fe en Dios por la razón. El Señor me da una palabra, las circunstancias se presentan de una forma completamente diferente a lo que Dios me está hablando, a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿en quién voy a estar creyendo? ¿En la verdad o a través del mal pensamiento voy a dar lugar a la incredulidad? Muchas personas han quedado en el camino. ¿Por qué? Porque era tanta la distancia desde lo que estaban viviendo a lo que el Señor estaba diciendo que decidieron creer o darle lugar a su propia razón. La duda razonable. La duda razonable es la que hace caer a Saúl pensando que es mejor respetar lo mejor del botín que obedecer completamente a Dios. Nada bueno para nosotros sustituye la obediencia a la voluntad de Dios. La propia prudencia es cuando cambio la fe por la desobediencia, la justifico de alguna manera. Es muy imprudente creer lo que Dios está diciendo. Es muy imprudente hacer lo que Dios me está mandando hacer. Por eso, la mejor manera de hacer lo que es guardar un poquito de esto y un poquito de aquello. Esa falsa prudencia, tal vez en Sadrach, Mesach y Abednego o en Daniel también, hubiera sido bueno. Cedo ante el rey, pero finalmente guardo mi corazón delante de Dios. Esto no se negocia, iglesia. La obediencia a Dios no se negocia. Ese pensamiento cruzado que viene para que vos no pierdas absolutamente nada es el que te va a llevar a perderlo todo. ¿Me entiende lo que quiero decirle? ¿No? ¿No entiende o sí? Ah, bueno, contésteme entonces. Conformar al mundo. Dijimos que el mundo es el sistema que el enemigo permitió o que el enemigo armó a través del hombre caído. El mundo reacciona como Babel, edificando una torre por medio de la rebeldía. El mundo reacciona siendo completamente indiferente a un arca que se está levantando en un lugar y un mensaje de salvación. El mundo reacciona sistemáticamente. Entonces el mundo tiene sus estructuras, sus formas y sus razones. Y nosotros nos es más fácil razonar como el mundo que confiar en el Señor. Entonces muchas veces esos malos pensamientos tienen que ver con tomar los criterios, los rudimentos de este mundo y hacerlos prevalecer más que la palabra de Dios sobre nuestra vida. La preservación. Tenemos la tendencia de ¿qué? De preservar aquello que creemos que nos define. A veces es nuestro carácter, a veces es lo que hacemos. Ah, yo soy sincero. Ah, yo hago esto. Entonces, por preservar esto, me torno desobediente. Todo este tipo de criterios o de razonamientos, de alguna manera, son malos pensamientos en nuestra vida. Que si yo le doy lugar, van a afectar mi relación con Dios, van a afectar el propósito de Dios sobre mi vida. Lo que contemplamos es lo que alimentamos y termina gobernando nuestro corazón. ¿Puedo abrirle mi corazón? Le cuento algo que me molesta mucho. El monotematismo independiente a Dios. No soy un fanático que no le guste hablar de otras cosas, pero no me gusta encontrarme con fanáticos a otras cosas que no hablan de Dios. No sé si me doy a entender. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Cuando uno escucha a una persona, sabe dónde está el corazón. Sabe con quién está comprometido. ¿Y sabe qué pasa cuando su corazón está comprometido con lo que no tiene que estar comprometido? Los malos pensamientos entran sobre su vida sin filtro. ¿Por qué razón? Porque usted no tiene perspectiva, porque usted no está enfocado. Entonces a veces tenemos o cometemos el error como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, de poner nuestro corazón en lo que Dios nos está dando y olvidarnos del dador. Los discípulos de alguna manera hacían esto.
Venían contentos. Maestro, se nos sujetaban los demonios. Ah, no me diga. Pero no festejaban estar con Él. No festejaban que estaban con el Cristo caminando, que finalmente era lo más importante. Echar fuera demonios y hacer lo que hacían se desprendía simplemente del poder de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Sopló nada más sobre ellos, vayan y háganlo. Yo no quiero el soplido, yo quiero el que sopla. Yo lo quiero a Él. Y por supuesto que el que sopla estaba esperando. Pero durante ese tiempo no tuvo lo que estaba esperando a cambio. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban entretenidos en lo que su maestro les podía dar. Y eso nos pasa a nosotros, iglesia. Nos da un poquito el Señor y ya nos entretenemos con lo que Él nos está dando. Y perdemos de óptica el que sopla. Perdemos de óptica a quien es. Y después de eso, los malos pensamientos entran en nuestra vida. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, esos pensamientos no van a entrar. ¿Por qué pensaron que Jesús era un fantasma que caminaba en las aguas? Porque sus pensamientos estaban enfocados en llegar a salvo al otro lado. Entonces no lo pudieron ver a Jesús como quien era caminando, lo vieron como un fantasma. A veces nuestros pensamientos están enfocados en donde no tienen que estar enfocados y Jesús es un fantasma para nosotros. Entonces no escuchamos la dirección del Espíritu Santo, no escuchamos la reprensión, no escuchamos lo que Él quiere hablar a nuestra vida y los malos pensamientos entran. Lo que buscamos se convertirá en gobierno de nuestro corazón. Mateo 6, 22 al 25 dice, los ojos son la lámpara del cuerpo, por lo tanto si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu ser entrará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores porque menospreciará a uno y amará al otro. Perdónenme. Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a su vez a Dios y a las riquezas. En estas vacaciones, los que nos conocen saben que con Gaby nos gusta la aventura, ¿no? Si no, no estaríamos tampoco en África. Pero bueno, nos gusta. Entonces, hicimos un trekking bastante lindo y cansador, ¿no? O sea, fueron 5 horas, 4 horas y media. 4 horas y media de trek, 4:45. Y bueno, y llegamos a un refugio, estaba en medio de la nieve, llegamos cansados, la realidad llegamos cansados, ¿no? Y bueno, ya al costado del refugio había todo un lago congelado y por supuesto la muchacha quería ir al lago congelado, ¿no? Y ya la sombra estaba, ¿no es cierto?, estaba avanzando y bueno, tomamos algo caliente y vamos, ¿no es cierto? Son 4 horas que vos vas hasta ahí arriba para encontrarte con ese lugar. ¿Y qué pasa ahí? Yo apoyo mi mochila. Y bueno, en esos refugios hay bancos largos, grandotes, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de gente. Y un hijo le dice a un papá, que estaban ahí en el refugio, papá, adiviná cuál es, ¿cómo era que le dijo la bandera? La única bandera, ¿qué país es que tiene un arma? Y el padre no sabía qué decirle, yo tenía la mochila ahí, y le señala, ¿no es cierto? Y dice Mozambique. Y el hombre pregunta, bueno, resumiéndotelo todo para no hacerla muy larga, estuvimos hasta las 10, ¿desde qué hora hasta qué hora? Desde las 5 hasta las 10 de la noche, con un montón de gente alrededor nuestro, hablando de África, testificando del Señor, en aquel lugar. Pero mira, habían personas muy influyentes económicamente, de negocios, una pareja que trabajaban para una empresa extranjera. Si nosotros no estamos enfocados en el que amamos, probablemente hubiéramos terminado hablando de negocios, de temas que nos interesarían, pero que no era la raíz de nuestro corazón. Y eso simplemente no hubiera dejado nada.
simplemente darle lugar a nuestra carne. Pero el enfoque de nuestro corazón se alinea con lo que Dios quiere hacer y termina siendo 5 horas de hablar de lo que Dios está haciendo, de la grandeza de Dios y de predicar su mensaje. ¿Por qué? Porque el corazón, iglesia, está enfocado. Y al otro día bajamos las 5 horas, y las 5 horas bajamos, Gaby le pudo dar el mensaje de salvación a esta pareja, estuvo hablando con ellos, predicando el evangelio a ellos, las 5 horas de bajada, o menos horas, me va a decir Gaby 4:45, ¿no? 3, bueno, oh. Ahora, yo no estoy diciendo esto para decirle miren lo que hacemos, les estoy diciendo esto la diferencia. Si lo mío está en lo que estoy haciendo, yo termino hablando con esa gente de negocios. Pero si lo mío está con el Señor, yo puedo predicarles y puedo mostrarles las grandezas de nuestro Señor a ellos. Y ellos quedaron recontra, ya quedamos enganchados de seguir juntándonos, de seguir, algunos quieren ayudar en África también. Algo hermoso. Pero ¿con qué tiene que ver esto? Con el enfoque. ¿Por qué los malos pensamientos entran en nuestra vida? ¿Por qué nos desviamos? Porque no estamos enfocados. ¿Y por qué no estamos enfocados? No es que lo tenemos que hacer, lo tenemos que querer, lo tenemos que amar. Y si todavía no lo amamos, no lo fuerces, pero búscalo por favor. Porque si no llenas tu corazón, no llenas tu trono con Cristo, otra cosa va a ocupar ese trono. Otra cosa va a ocupar ese lugar y otra cosa te va a llevar al lugar equivocado. ¿Entendemos? Un desafío. Acá yo puse terquedad espiritual en contraste con la traición espiritual. Cuando la verdad se presenta, yo tengo que ser terco con virtud a la verdad. Porque muchas veces querer ser complaciente en virtud a la verdad me lleva a la traición espiritual. ¿Y cuál es la traición espiritual? Negar al Señor de señores, Rey de reyes, aquel en quien nos movemos, somos, existimos, aquel que lo es todo para nuestra vida. Cuando las cosas no están bien, somos muchas veces traicioneros espiritualmente, negando a Él por lo que no tiene valor. ¿Cuál es lo opuesto a esto? La terquedad. Jeremías 35. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas, copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viña, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, de no tener viñas, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra y dijimos, venid, ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del hijo del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído.
y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano, sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, no vayas detrás de dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído para oírme. Yo no pude dejar de pensar el sentimiento, si bien el sentimiento de Dios no es como el sentimiento nuestro, pero el Señor está diciendo, ustedes son mi pueblo, ustedes no aprenden a obedecerme a mí y ellos son capaces de obedecer de generación en generación a sus antepasados, a mantenerse en una obediencia sobre lo que ellos dijeron. Yo me lo imagino al Señor, yo quiero esto de ustedes y no lo obtengo, pero ellos sí lo pueden hacer hacia su Padre. Esa es la terquedad que el Hijo de Dios tiene que tener presente frente a la voluntad de Dios. No esa cosa doble de decir si conviene o no conviene, y si no conviene, traiciono la fidelidad. La terquedad espiritual es la firmeza. Es de la misma manera que los hijos de Recab obedecían a sus padres. Lo que Él nos mandó es lo que vamos a conservar. Y qué tremendo, ¿no? Que Dios los tome como ejemplo, diciendo, pueblo mío, esto es lo que yo quisiera que ustedes tengan para conmigo. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que nosotros hoy necesitamos, iglesia. Si nosotros hubiéramos en ese lugar hablado de negocios, hablado de un montón de cosas que era propio de lo que ellos hacían y eran fuertes, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero hablamos de aquello que Dios nos hace fuerte a nosotros. Hablamos del tesoro de nuestro corazón. Y ellos estaban necesitando eso. Si somos tercos en Él, Él nos va a llevar a aquello que realmente diseñó para nuestra vida. Pero si vamos a negociar la conveniencia según nuestro corazón, los malos pensamientos van a entrar en nuestra vida y nos van a debilitar. Por eso a veces no hay fruto en nosotros. Por eso hablamos y otros no creen. Los malos pensamientos dejamos que entraran en nuestra vida, los consideramos. Nos lleva a la incredulidad. Nos lleva a una acción de rebeldía. Cuidado, cuidado nuestra mente, cuidado nuestro corazón, cuidado lo que considerás. Finalmente, nuestras vidas tienen repercusión en la edificación de la iglesia y somos responsables por ser ejemplo y desafío. Si nosotros somos tercos con Él, si nosotros somos como los hijos de Recab, nosotros vamos a convertirnos en un modelo para la nueva generación que está entrando. ¿La iglesia qué necesita? Modelos. ¿Pero modelos de qué? Modelos de fidelidad. Modelos de hombres y mujeres que están completamente entregados y que aman al Señor y que lo aman con todo su corazón y con todo su deseo. Ese es el espíritu que van a tomar las personas nuevas que comiencen a llegar. Pero si hay doble ánimo, si hay pensamientos divididos, ¿qué modelo va a tener? El modelo no es el pastor, el modelo es el cuerpo. El modelo de Cristo somos cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser radicales en nuestra confianza en Él. Nosotros somos los que tenemos que dar un ejemplo de que vale la pena vivir y morir por el Dios que creemos. Y ese es el ejemplo que va a tomar la generación nueva que va a entrar. A manera de conclusión, Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué nuestros pensamientos para con Él no son afirmados? Porque todavía no encomendamos nuestras obras a Él. Todavía no las entregamos completamente y esos malos pensamientos no permiten que nuestros pensamientos para con Él sean afirmados. Pero este es un desafío que cada uno de nosotros tenemos que abrazar. Nosotros vamos a determinar si cada una de las cosas que estamos haciendo, que tenemos, que Dios nos dio, va a ocupar el primer lugar en nuestra vida, va a compartir el trono de nuestro corazón con Él, o van a estar en el lugar que corresponde y en el trono solamente aquel que lo merece, que es nuestro Señor. Y cada vez que venga un mal pensamiento,
que lo quiera sacar a él de ese lugar, ya sea desde lo más sencillo, que es la incredulidad, ya sea desde chismear sobre otra persona, ya sea pensar mal hacia el semejante, o lo que sea, ni siquiera lo vamos a considerar en nuestra vida, porque el trono de nuestro corazón le pertenece a uno solo, que es a Él. No estamos dispuestos a que nadie ni nada ocupe ese lugar. Querida iglesia, es tiempo de despertarnos, porque de lo contrario los malos pensamientos van a entrar. Van a comenzar como el mismo principio del reino, algo muy, muy, muy pequeño, pero las consecuencias finales van a ser drásticas. No dejes que los malos pensamientos se establezcan en tu vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a adorar al Señor. Yo voy a estar invitando a Gaby.